Y muchos de los que están aquí dentro dice, gracias a Jehová conozco la verdad, como decía la canción. Hay un camino que nos conduce a la verdad. Y, y a los estudiantes les emociona cuando van aprendiendo estas verdades bíblicas. Si recordamos lo que decía Juan 8:32, que decía, conocerán la verdad y la verdad los libertará o los librará, como dicen algunas traducciones. Muchos decíamos, ¿de qué nos va a librar? ¿De qué nos libra? Bueno, a medida que fuimos aprendiendo, nos fue librando de muchas creencias falsas, de la inmortalidad del alma, de muchas cosas que habíamos aprendido, que nos habían enseñado, que no era la verdad. Y después con el tiempo también fuimos aprendiendo que Jehová nos ama. Entonces ese fue un motivo muy especial para amarlo a Jehová y empezar ese camino que nos lleva a la verdad. Y cuando conocemos a Jehová, sabemos lo mucho que Él nos ama y nos sentimos impulsados a amarlo también a Él. Entonces, si queremos agradar a Jehová, nos vamos a sentir motivados, como dice una atalaya, a hacer cambios importantes en nuestra vida. Y tuvimos que hacer cambios. Muchos de los que estamos aquí dentro, para hacer feliz a Jehová, tuvimos que hacer cambios. Y uno de esos cambios nos marca la carta a los Efesios, capítulo 4, si ustedes me acompañan con su Biblia. Vamos a buscar Efesios, capítulo 4, versículo 22. Y acá nos dice algo que aprendimos. Dice, ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ellos. Entonces, como dice aquí, aprendimos que había que dejar una vieja personalidad. ¿Y de qué se trataba esa vieja personalidad que deberíamos dejar? Bueno, justamente de creencias falsas o quizás también algunos hábitos que podemos llegar a tener, algunas costumbres que no estaban bien vistas a la vista de Dios. Y entre ellas, por ejemplo, había que cambiar un asunto muy importante que era el abuso del alcohol, por ejemplo. Hay muchos hermanos que hoy son nuestros hermanos testigos de Jehová que han luchado y que están luchando hoy en día por evitar ese abuso del alcohol. Si vemos la carta a los proverbios, al proverbio, perdón, capítulo 23, versículo 20, algo que aprendimos cuando empezamos este camino de la verdad, mire lo que dice, no esté entre los que beben demasiado vino. ¿Qué nos estaba diciendo acá? Que no estemos entre los que beben demasiado vino. Pero la Biblia no hablaba de que no se podía consumir alcohol. Entonces, ahí aprendimos una verdad. Pero mire qué lindo consejo que nos daba la carta a los Efesios. Ahora, si ustedes me acompañan a buscarla, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Mire qué lindo consejo que nos daba aquí el apóstol Pablo, que todo lo aprendimos, ¿no? El versículo 18 dice, además, no se emborrachen con vino. Y qué verdad que aprendimos mucho, ¿no? Y quizás ese fue el primer paso para personas que tenían quizás ese problema, ¿no? Ese hábito de emborracharse. Entonces vemos que era un hábito que había que dejar. Estamos en el camino de transformar nuestra vida, como dice el título de esta conferencia. Otro hábito que debíamos tratar de dejar o abandonar era el consumo de tabaco y las drogas. ¿Qué nos decía, por ejemplo, la Biblia en cuanto a este tema? Bueno, si buscamos Romanos 12:1, dice, por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Acá nos invitaba Romanos 12:1 a que había que dejar prácticas que nos quitaban la razón. Imagínese usted si
estábamos en ese hábito de la droga, salir a predicar drogado. O quizás, si vamos a predicar, como dice aquí la segunda carta a los Corintios, que decía, por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Imagínense que fuéramos fumando, un hábito que había que dejar para dejarse transformar nuestras vidas. Y otro hábito que la Biblia condena es la inmoralidad sexual y la impureza. Y si buscamos la primera carta a los Corintios, ahí el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9, nos daba este consejo. Decía, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen las personas que son sexualmente inmorales, idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales y los hombres que practican homosexualidad. No heredarán el reino de Dios. Y algo que es muy importante, ¿no? Que la Biblia también condena, es el casamiento entre hombre y mujer, que hoy es algo normal. Y quizás era algo que lo veíamos bien. El mundo lo ve bien, pero Dios no lo veía bien. Entonces, estamos en ese camino, ¿no? De dejar estos hábitos, ¿no? Y algo que hoy es muy común y que lamentablemente afecta a veces no solamente a la gente del mundo, sino a los cristianos verdaderos, que es la pornografía. La pornografía dice que el objetivo de la pornografía es excitar los deseos sexuales. Hoy en día la pornografía está en todas partes. Revistas, libros, canciones, programas de televisión y también el internet. Muchas personas piensan que la pornografía es inofensiva. Puede que alguien se vuelva adicto al sexo y que llegue a tener deseos pervertidos. Y es tan grave la pornografía que lamentablemente muchos matrimonios han dejado de estar juntos. Así que mire todas las cosas que quizás algunos de los que estamos aquí dentro o quizás en el pueblo de Jehová tuvieron que ir dejando a medida que dejaban transformar sus vidas. Pero lo que vamos a ver acá, si la verdad realmente nos está transformando la vida y también cómo, qué tenemos que hacer para que nos transforme la vida que es la Biblia. Y por ejemplo, podemos tener en cuenta muchas veces los cambios que tuvimos que hacer, ¿verdad? Una atalaya dice que tuvimos que dejar de hacer muchas cosas malas. Y aunque hemos dejado muchos pecados graves, dice que aún tenemos que esforzarnos por evitar cualquier cosa que nos impulse a volver a caer en ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, justamente el apóstol Pablo nos dice qué debemos hacer. Vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, y ahí nos va a decir qué paso deberíamos dar para empezar a dejar transformar nuestra vida o seguir transformando nuestras vidas. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, y dejen de amoldarse a este sistema, más bien transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Y aquí la carta a los romanos nos está diciendo que debemos transformar nuestra mente. Y dice que esto indica un cambio total en la persona. Dice que se puede comparar como lo que pasa con una oruga, que se convierte en una hermosa mariposa. Dice que significa cambiar lo que somos en nuestro interior, nuestra personalidad y nuestra naturaleza. O sea, transformar nuestra vida como pasa con la oruga, que luego pasa a ser una hermosa mariposa. Pero también en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, nos hace ver que esta palabra, transfórmese, tiene otro sentido. Vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Ahí nos dice,
Porque esos hombres son apóstoles falsos, trabajadores que engañan a otro y se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no me sorprende, porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es extraño que sus siervos también se disfracen de siervos de la justicia, pero tendrán el fin que se merecen por sus obras. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo nos hace ver que esta palabra también griega que es transfórmese, se traduce transforman, pero que también puede traducirse disfrazan. Y se refiere a un cambio externo, un simple cambio de aspecto. Y si la hermana me pone la imagen, la primera imagen, acá nos hace ver que la transformación que pensaba Pablo dice que implica más que un cambio superficial de aspecto. Afecta todo lo que somos. Y ahí vemos la imagen, ¿no? Puede ser de que no es un verdadero cambio el que hemos hecho, sino que estamos mostrando una cara, pero realmente el interior, nuestra mente, no han cambiado. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo son los cambios que estoy haciendo para imitar a Cristo? ¿Son realmente superficiales o me estoy convirtiendo en un cristiano en lo más profundo en mi ser? Pero para aclarar un poquito más, en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, nos vamos a ver con otro ejemplo que nos dio Jesús. Vamos a buscar Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares resecos buscando un sitio donde descansar, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de la que me fui. Y al llegar la encuentra desocupada y barrida y decorada. Entonces se va y lleva a otros 7 espíritus todavía peores que él. Y después de meterse dentro, ellos se quedan a vivir allí. Y la situación final de la persona resulta peor que la primera. Eso es lo que le pasará a la generación malvada. ¿Qué encontramos aquí en este ejemplo de Jesús? Bueno, por ejemplo, acá nos hace ver que un espíritu malo se va de una persona, o sea, lo utilizaba a esa persona como un domicilio, pero después vuelve. ¿Y qué pasa? Dice que la encuentra desocupada, barrida y decorada. Y entran otros 7 espíritus más. ¿Qué encontramos ahí en este ejemplo? ¿Qué indica el ejemplo que nos da Jesucristo? Que no es suficiente con eliminar los malos pensamientos. Debemos llenar el vacío con pensamientos que le agraden a Dios. Y podemos ejemplificarlo, por ejemplo. Tenemos una experiencia, por ejemplo, en esta atalaya de junio, si quiere anotarla, de junio de 2019. Mire lo que dice. ¿Es posible hacer esos cambios? Bueno, vamos a ver el ejemplo de un hermano que había sido violento, bebía y se metía en peleas. Dice que cuando hizo los cambios necesarios y llenó los requisitos para bautizarse, en la pequeña comunidad en la que vivía, recibió un magnífico testimonio. Pero dice que una tarde, después de su bautismo, nuestro hermano se enfrentó a una prueba inesperada. Un borracho fue a su casa buscando pelea. Al principio el hermano resistió el impulso de pelear. Claro, había tratado de desechar esa vieja personalidad. Pero no pudo aguantarse más, dice, cuando el hombre blasfemó contra el nombre de Jehová. Salió y le pegó. Bueno, acá la atalaya dice, ¿por qué lo hizo? Bueno, aunque había estudiado la Biblia, la había ayudado a reprimir tendencias violentas, aún no había logrado renovar la fuerza que impulsaba su mente. En otras palabras, dice, no había cambiado lo que en verdad era en el interior. O sea, no había desechado esa vieja personalidad, sino que era, como decía la segunda carta a los Corintios, un disfraz. No había renovado su mente. Pero dice que no se dio por vencido. Con la ayuda de los hermanos y los ancianos, dice que siguió progresando y bueno, llegó
el tiempo en que fue nombrado anciano, pero una noche lamentablemente se encontró de nuevo con otra prueba muy similar a la que había tenido al principio cuando una persona fuera del salón del reino le quería pegar a un coanciano de él. Pero ¿qué pasó en esta oportunidad? Bueno, dice que el hermano se arrimó a este borracho, lo calmó, trató de hablar con esa persona y logró sacarlo de la posición que quería hacer, de pegarle a otro hermano. ¿Qué pasó? Este hermano ya había renovado su mente. Entonces, usted dirá, ¿es posible hacer ese cambio? Sí, es posible, porque muchos de los hermanos que están aquí dentro, quizás en el pueblo de Jehová, han hecho esos cambios. Pero ¿es fácil hacerlo? ¿Se pueden hacer de la noche a la mañana, como dice el dicho, o no? Dice, puede que tengamos que esforzarnos muchos años, puede llevarnos muchos años hacer esos cambios, pero tenemos que hacer todo lo posible para hacer cambiar lo que somos en el interior. ¿Qué nos va a ayudar a hacer esos cambios? Bueno, justamente lo que dice la carta a los Efesios, ahora los invito a buscar, capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice, deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdadera. Entonces, como vemos, dice, es posible hacer este cambio, pero no es fácil. No basta con reprimir los malos deseos y las acciones. Tenemos que modificar la fuerza que impulsa nuestra mente. ¿Y por qué nuestra mente? Porque ahí está el centro de percepción y entendimiento. Si no llenamos nuestra mente con cosas buenas, con cosas positivas, con cosas espirituales, nos va a pasar lo que le pasó a este demonio. Entró a la casa y le encontró vacío. Entonces, si no renovamos la fuerza que impulsa nuestra mente, lamentablemente vamos a sufrir una recaída. Y ha pasado, ¿verdad? Muchas veces cuando llegamos a cierto punto de algún estudio, personas que están estudiando la Biblia se esfuerzan al máximo, pero si no hacen ese ejercicio de estudiar la Biblia y meditar en ella, no van a lograr llenar ese vacío que deja cuando dejan algunos hábitos o algunas costumbres del mundo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para hacer esos cambios que a veces no son muy fáciles de cambiar? Bueno, debemos cambiar esa fuerza que impulsa nuestra mente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a ver 3 puntos interesantes. El primero, lo que tenemos que hacer es orar. Y ahí podemos poner la otra imagen, Fabricio. Dice, lo primero que debemos hacer es orar. Debemos pedir lo mismo que el escritor del Salmo 51:10, que dice, crea en mí hasta un corazón puro y pon en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. Debemos reconocer que tenemos la necesidad de cambiar esa fuerza que impulsa nuestra mente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pidiéndoselo a Jehová. ¿Y cómo sabemos que Jehová nos va a ayudar? Porque en la Biblia ha dejado registrado cómo ha ayudado a personas a impulsar nuestra mente. Y lo hizo justamente con los israelitas en la época de Ezequiel, con los tercos israelitas. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, les daré un solo corazón y un nuevo espíritu. Pondré dentro de ellos y les daré un corazón de carne, es decir, receptivo a la guía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le pedimos a Jehová que nos ayude a vencer ciertas costumbres o ciertos hábitos, nos va a ayudar como lo hizo con esos israelitas y también está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Como vemos en la imagen, ¿no? Ahí la hermana le está pidiendo a Jehová, ¿sí?, ayuda para justamente seguir transformando su vida. Otra cosa
que podemos hacer, el segundo punto que deberíamos tener en cuenta, que es la segunda imagen, bueno, meditar en lo que estudiamos. Dice, debemos hacerlo todos los días. Si es necesario, debemos leer atentamente la Biblia y dedicarle tiempo a meditar y reflexionar en qué ideas y opiniones debemos cambiar. El Salmo 119, 59 dice, he examinado mis caminos para que mis pies regresen a tus recordatorios. Entonces tenemos que reconocer con honradez cuáles son nuestras debilidades y luchar por superarlas. Y quizás cuando estamos haciendo esta meditación deberíamos hacernos quizás algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿tengo algo de envidia o celos en el corazón? ¿La verdad ha transformado mi vida o la está transformado para no tener envidia o celos en el corazón? ¿Me siento orgulloso de mi antecedente, educación o situación económica? ¿Me está ayudando la Biblia a cambiar esa forma de pensar? O quizás miro por encima del hombro a quienes no tienen las mismas cosas que yo o a los que son de otra raza. ¿La verdad me está cambiando ese pensamiento? O quizás me gusta el entretenimiento inmoral y violento. Bueno, quizás son preguntas que deberíamos meditar, no solamente los que están estudiando la Biblia, sino nosotros, que llevamos años en la verdad, también deberíamos hacer estas preguntas. Y quizás la respuesta nos hagan ver que quizás tengamos que trabajar en algún campo. Siempre hay que trabajar en algo, pero siempre es importante meditar. Y el tercer punto que deberíamos tener en cuenta es tener en cuenta quiénes son nuestros amigos. O sea, el escoger buenos amigos. Y aunque no nos demos cuenta, o no, dice de ello, aquellos con los que nos relacionamos influyen mucho en nosotros. Quizá en la escuela, en el trabajo, todos estamos rodeados de personas que lamentablemente no nos ayudan a pensar como piensa Jehová. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los mejores amigos? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Bueno, aquí. Aquí están nuestros verdaderos amigos. Entonces, quizás si hay alguien aquí en el auditorio que esté estudiando la Biblia, o quizás a veces hay, quizás puede ser personas que son tímidas, les cuesta relacionarse con los hermanos. Y a lo mejor fuera, no, pero ¿dónde va a encontrar las mejores amistades? Aquí. Entonces, ¿qué posibilidad de que cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón, de buscar las verdaderas amistades aquí, en el pueblo de Jehová? Y si vemos la imagen, si la puso, no, está la imagen de ahí, la hermana, ah, ya la había puesto, perdón. Ahí está, ¿eh? Ahí está meditando. ¿Cuáles son mis mejores amigos? Bueno, como dijimos recién, nuestros mejores amigos están aquí. Por eso, si no estamos dejando transformar nuestras vidas por la verdad, debemos tener en cuenta esos tres puntos. Orarle a Jehová para que nos dé su espíritu, meditar en lo que leemos y también buscar buenas amistades. No quiere decir que vamos a tener muchos amigos, pero siempre tenemos que considerar que aunque no tengamos una amistad muy estrecha, el mejor consejo lo vamos a obtener de un hermano testigo de Jehová. Así no sea nuestro amigo, pero cree lo mismo que creemos nosotros. Entonces, qué bueno es meditar también en eso. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, que Satanás está empeñado en hacernos cambiar nuestro modo de pensar y va a luchar hasta el último día. Utiliza todo tipo de razonamiento para hacernos, como dice el dicho, pisar el palito. Sigue haciendo lo mismo desde el principio hasta el día de hoy. Y si no, podemos poner el caso de Génesis 3:1, cuando le dijo a Eva, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho? ¿Qué está utilizando? Y sigue utilizando y lo va a seguir utilizando. Que la duda nos quiere hacer dudar.
Y, y la verdad que pasa eso, ¿no? En los lugares de trabajo, en la escuela, como decíamos recién, nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿es verdad que Dios no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Le han preguntado? Capaz que sí, ¿no? O quizás, ¿es verdad que Dios no le permite celebrar la Navidad y los cumpleaños? Y sí, preguntan eso. ¿Es verdad que su Dios quiere que rechacen las transfusiones de sangre y dejen morir a sus hijos? La duda. Sigue utilizando las mismas armas. ¿Es verdad que un Dios de amor les prohíbe relacionarse con sus seres queridos expulsados? La duda. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Satanás sigue viéndonos y ve nuestras tendencias. Y no lo olvidemos que tenemos que seguir transformando nuestras vidas hasta el último día. Pero, ¿qué pasa si nos preguntan, nos hacen esas preguntas en algunos lugares? ¿Cómo le podemos responder? Bueno, debemos estar convencidos de lo que creemos. Si estas preguntas quedan sin responder, no a la persona que nos hace, sino sigue sin responder en nuestra mente, lamentablemente vamos a caer en la duda y en la garra de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir estudiando con regularidad. Eso nos va a ayudar a estar seguros de lo que hemos aprendido en la Biblia, que lo que dice la Biblia es la verdad. De esa manera vamos a estar totalmente convencidos de que las normas de Jehová son correctas. Y quizás, como dijimos al principio, el transformar nuestras vidas es como lo que pasa con la metamorfosis. La oruga se convierte en mariposa. Satanás quiere vernos como la oruga, quiere vernos arrastrar como hace la oruga, con nuestro sufrimiento, con creencias falsas. No quiere vernos como mariposas, ser libres. Entonces debemos tener en cuenta eso, hermano. Debemos seguir renovando nuestra fuerza que impulsa nuestra mente. Debemos orar de continuo, pedirle a Jehová que nos dé su espíritu. Debemos meditar profundamente examinando siempre nuestra manera de pensar y nuestros motivos. Debemos buscar amistades rodeándonos de personas que nos ayuden a transformar nuestro modo de pensar. Y quizás cuando al principio no entendíamos lo que quería decir Juan 8:32 cuando decía, conocerán la verdad y la verdad los liberará. Bueno, vamos a estar seguros, si hacemos esto, vamos a decir, conocí la verdad y ahora soy testigo de Jehová.